un balance de lo que ha significado, de lo que han significado estos 3 años a partir de que se dio el triunfo del nuevo régimen en el gobierno federal, el nuevo régimen encabezado por Morena y por el presidente Andrés Manuel López Obrador, hacer un balance muy, muy rápido, ¿sí? Que contraste con este evento demagógico que está llevando a cabo el presidente de la República en Palacio Nacional. Tengo el gusto que en esta ocasión me acompañe la senadora de la República, Adriana Noemí Reynoso Sánchez. Alejandra, ya la ando cambiando por Adriana. Alejandra, muy bienvenida, senadora. También se encuentra aquí con nosotros, representando al Grupo Parlamentario de Acción Nacional, nuestra diputada local, Cristina Márquez, quien ella nos va a hablar un poco también de lo que ha significado precisamente la repercusión de estos 3 años de gobierno federal en las entidades y en este caso en Guanajuato. Y por supuesto, tengo también el gusto de que me acompañe el secretario general Eduardo López Mares, secretario general del Comité Directivo Estatal, también para estar atendiendo algunas puntualizaciones en el espacio de preguntas y respuestas con todos ustedes. Así pues, amigas y amigos de los medios de comunicación que nos acompañan vía remota y a quienes lo hacen aquí presente, pues es un gusto saludarlos, es un gusto tener este espacio de información con todos ustedes. Y pues adelante, comenzamos. A 3 años del triunfo del presidente López Obrador, los daños al país y el daño a todo México que ha provocado este régimen de Morena, los daños son irreversibles, ¿sí? Hoy vemos a un presidente demacrado, enojado, rebasado ya por sus propias mentiras, sus dichos son insuficientes ante una realidad que lo rebasa, ante una realidad que hoy le muestra precisamente un rostro muy diferente. Ya no bastan sus dichos, ya no bastan sus frases, ya no bastan sus sonrisas burlonas y socarronas que lleva a cabo día con día en las conferencias mañaneras. Hoy lo vemos nuevamente en este ejercicio que, si no me equivoco, es el número 10 o el número 11 de sus supuestos informes que él hace a capricho. Y pues nuevamente hay una letanía de mentiras, ¿sí? Una letanía de que todo está bien, de que todas son acciones sin precedentes, de que basta decir que dice que su sistema de salud es ejemplar cuando vemos que la realidad es totalmente diferente, de que la inflación está controlada y está estabilizada, lo cual es totalmente falso, de que el campo produce, pues si el campo está produciendo algo es a pesar del gobierno de López Obrador y pese a las obstrucciones de López Obrador, de que la inversión avanza, pues hay que decirle, señor presidente, que su gobierno es el que se ha presentado como el más amenazante o el peor enemigo de la inversión extranjera. Así que pues este presidente que ahorita está celebrando su 3er año de haber llegado a la presidencia, hay que decirle que no hay nada que celebrar cuando se tiene un gobierno dictador, populista y negligente como es este gobierno que representa Morena y la 4T. Es la peor administración que México ha tenido. Son 3 años de fracaso tras fracaso, de mentiras que están hundiendo al país. El daño que hoy están causando al país parece ser irreversible si no corrigen el rumbo, si no atienden los reclamos de toda la población. Los 3 años que van a quedar que ya le restan de vida a esta administración, que va en un franco proceso de declive, de retroceso en todos los aspectos, pues si no corrigen el rumbo serán insuficientes, si no escuchan a la población serán insuficientes. Y sobre todo basta nada más señalarles las vidas que ha costado, ¿sí? Su manejo negligente del sistema de salud, su manejo negligente de la pandemia y sobre todo su política tan nefasta para todos los mexicanos que han seguido en materia de seguridad pública. En materia de economía, multiplicaron la miseria. Dijeron que primero los pobres y son los pobres los más golpeados. En estos 3 años, la pobreza extrema se ha duplicado, han aumentado más de 10 millones más de mexicanos en pobreza extrema. Este gobierno sigue golpeando precisamente a los más pobres, ¿sí? Prometió que íbamos a crecer y déjenme decirles que este gobierno no solamente no ha crecido, sino que no hemos podido ni siquiera recuperarnos
y estamos muy lejos de poder resarcir el daño de lo que representó el retroceso del año anterior de más de 8 puntos, ¿sí? En el Producto Interno Bruto. La inflación, por segunda vez en 2 meses, se muestra por encima de los límites o de los pronósticos del propio gobierno. En seguridad pública, su política de abrazos y no balazos ha permitido precisamente que la impunidad hoy sea el signo que campea en todo el país. Efectivamente, los carteles del narcotráfico quizás no han surgido más, como él dice que siguen los mismos carteles del narcotráfico, pero nada más déjeme decirle, señor presidente de la República, para su mayor vergüenza, que hoy en Estados Unidos se habla con gran preocupación de que el gobierno federal es omiso o está inactivo ante la acción de los carteles de la droga y que los cárteles de la droga cada vez están conquistando y están apoderándose de más territorio a nivel nacional. Y para esto, pues hay que recordarle a este presidente de la República que la tasa de homicidios dolosos sigue por encima, muy por encima incluso de lo que el presidente Calderón, el presidente Fox o el mismo presidente Peña Nieto tuvieron al llegar a su tercer año de gobierno. Y qué decir de las graves acusaciones que han lanzado, ¿sí? El exgobernador de Michoacán, en donde señala que precisamente si hay algo que hoy caracteriza precisamente a Morena es que es un narcopartido y que para ejemplo de esto, en el estado de Michoacán, el 75% de los votos que obtuvo Morena para ganar la gobernatura en el estado de Michoacán provinieron precisamente de municipios dominados por el crimen organizado. Y decirle a este presidente de la República que como nunca en la historia de México, ni aún en los tiempos del México revolucionario, habíamos tenido un proceso electoral con las características del pasado proceso en el cual perdieron la vida 91 políticos, muchos de ellos candidatos de oposición. Otra de las grandes mentiras de este presidente de la República, pues es la mayor de todas, el tema del combate a la corrupción. El INEGI ha señalado y lo ha dicho ahí, ha aumentado la corrupción en México y México a nivel internacional ha disminuido, ¿sí? Ha disminuido en el ranking de países, ¿sí? Con percepción de corrupción y de transparencia, ¿sí? ¿Qué decir de los ejemplos que lo van a seguir, señor presidente, a usted como un lastre? El tema de su hermano Pío, de su prima Felipa, el tema de Bartlett, el tema de Irma Heréndira, por solo mencionar algunos, y qué decir del tema que también implica mucha corrupción y que también ha costado vidas humanas, que tiene que ver con la línea 12 del metro, ¿sí? Señor presidente de la República, ahí están nada más estas pequeñas prendas ahí para que se las cuelgue en estos 3 años de su gobierno. En salud, yo creo que es de los hechos más vergonzosos y más lamentables de este gobierno. Querer festejar y celebrar como un logro haber desaparecido el Seguro Popular y darle la creación a un instituto que no ha sido otra cosa más que inoperante, más que incompetente como el INSABI, a 3 años de gobierno, presumiendo que han invertido más de 70,000 millones de pesos, pero también déjeme decirle que en ninguno de estos 3 años han sido capaces tan siquiera de surtir el cuadro básico de medicamentos, y quienes hoy padecen todo este tipo de situaciones de incompetencias son precisamente los mexicanos, son precisamente los que deberían ser los beneficiarios del sistema de salud, hoy totalmente carente de rumbo, de sustento, pero sobre todo de los elementos necesarios para dar una atención a todos los mexicanos. Desaparecer el Seguro Popular por revanchismo, por traumas ideológicos, por prejuicios ideológicos, ha representado uno de los errores más gravísimos, más graves, y hoy no solamente lo padecen millones de mexicanos, ¿sí? Y pues qué decir, a 3 años, este gobierno apenas anda diciendo que está comprando a través de la ONU los medicamentos,
no tienen vergüenza, o sea, son unos verdaderos incompetentes. A 3 años de gobierno siguen sin poder adquirir los medicamentos que se requieren para mínimo el cuadro básico en el sistema de salud. ¿Y qué decir de los medicamentos para el tema de los oncológicos, para el tema de pacientes, sobre todo de los niños, que es una causa muy sensible? Y pues todos estos años mintiendo, burlándose de los padres de familia, burlándose de los familiares de los niños que padecen cáncer, diciendo que no faltaban, y hoy nuevamente la realidad les plantea precisamente que no tienen vergüenza, que son unos incompetentes, unos ineficaces, unos insensibles, porque ahí está el resultado y efectivamente nunca han tenido la voluntad de dotar, de dar los medicamentos oncológicos para atender a los niños con cáncer. Esto es algo gravísimo, y no solamente es el tema de los niños con cáncer, es el tema de medicamentos para la diabetes, para la hipertensión, para el VIH, para enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, estas son situaciones gravísimas que por supuesto que nosotros las tenemos que denunciar y por supuesto que nosotros las vamos a estar aquí señalando. No es la primera vez que desde esta rueda de prensa lo señalábamos, nosotros señalábamos ya en diferentes momentos lo acertado que fue que el gobierno del estado no se adhiriera a este fraude monumental que representaba el famoso INSABI, y que el gobierno del estado siguiera adquiriendo medicamentos por su cuenta y por su parte, y no precisamente estar llevando a esta tragedia a todo el sistema de salud también aquí en el estado de Guanajuato. Hoy estas son solamente unas claras muestras, ¿sí?, de lo que ha representado el fracaso presidencial de este nuevo régimen de Morena, incompetente, ineficaz e insensible. Y eso sí, con un presidente con afanes de dictador, con un presidente muy burlesco todos los días, en cada mañana. Pero hoy creo que ante la realidad, una realidad cruda que lo rebasa, a este presidente se le va a borrar la risa, porque no tiene nada, absolutamente nada que celebrar, no tiene nada que celebrar, no tiene ni un solo resultado positivo en sus 3 años, a estos 3 años de haber logrado y de haber conquistado el triunfo en las urnas. Triste, triste y lamentable. Adelante, senadora. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buen día. A ver, sin duda, el presidente vive en un país que no es el que gobierna y no es el mismo país en el que vivimos más de 100 millones de mexicanas y mexicanos. El presidente nos ha enterado que cada 5 horas fallece un niño con cáncer, que hay desabasto de medicamentos oncológicos, y no solo oncológicos, sino de todas las necesidades de insumos para la salud. El presidente no se ha enterado que la gasolina sí ha aumentado un 30%, al menos en el último año. No se ha enterado, además, que las remesas no las produce su gobierno, es decir, los ingresos es gracias al trabajo de nuestras y nuestros paisanos que residen principalmente en la Unión Americana. Pero qué lástima que tenga que presumir lo que los mexicanos trabajan fuera de nuestro país, porque él no ha generado las condiciones. Hace un año, él prometió que crearía 2 millones de empleos de abril a diciembre del 2020. Evidentemente era una farsa, una mentira, una burla, y hoy nuevamente quiere vernos la cara cuando vemos que hay una evidente crisis económica y que no se ha recuperado ni los niveles de empleo, no solo por pandemia, sino aquellos que ya se habían perdido a principios del 2020. El presidente, además, dice que la pandemia no desembocó en crisis de consumo. A lo mejor él no ha dejado de consumir, pero la economía de las familias mexicanas sin duda han tenido un impacto. Me parece que el presidente definitivamente sigue viviendo en Pejelandia. Ojalá y algún día pueda vivir y residir en México, en el México en el que vivimos más de 120 millones de mexicanas y mexicanos. Y lo que hoy está haciendo con su 10º informe es pretender seguirle viendo la cara a México. Y lo curioso, para él el resultado del proceso electoral dice que todos se portaron bien,
Para él él dijo que no hay violencia, le dedica un tiempo además a seguir hablando de los adversarios, a seguir hablando de la oposición, pero no le dedica tiempo para que nos diga cómo ha sido la inversión en nuestro país, cuánta inversión ha llegado a México, cuántos empleos se han generado, cuánto ha disminuido la violencia, que en su mundo disminuye, pero que en la realidad México vive una violencia que no se ve que se pueda controlar. Es una lástima que no quiera ver la realidad de nuestro país el presidente, es una lástima los aplausos de Morena al dolor que miles de mexicanas y mexicanos viven todos los días. Ojalá que le dijeran la verdad, que le informaran del desabasto de medicamentos, que le informaran que su INSABI no ha funcionado. Ojalá que algún día sus funcionarios y colaboradores le dijeran la verdad al presidente para que el presidente deje de mentirle a México.